Si tuviésemos que calificar cómo han funcionado las políticas de inclusión de la discapacidad en la administración pública, indudablemente en el panorama internacional hay que decir que han sido un éxito. La reserva permanente de plazas de discapacidad en los procesos selectivos de las administraciones públicas se han ido produciendo cada año de los últimos 30 años e incluso se han incrementado las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Administración Pública, hace 3 años, dijimos que podíamos avanzar algo más. Nos pusimos de acuerdo con las organizaciones del sector, con CERMI, con el grupo de la Fundación 11, y elaboramos el libro blanco de acceso a la administración pública de las personas con discapacidad, donde incluimos también su carrera. Nos preocupaba esto, acceden a la administración pública y después qué sucede con ellas. Y de ahí salió un conjunto de recomendaciones, un conjunto de propuestas, y una de ellas es precisamente el incremento especializado de la formación en administración pública desde el punto de vista de la discapacidad. Este MOOC responde a esta propuesta y también en este libro blanco aparecía la necesidad de elevar el discurso. A esto han venido a ayudarnos los organismos internacionales, tanto el caso de Naciones Unidas como el caso de la OCDE. Naciones Unidas nos dice en su objetivo 16 de desarrollo sostenible, en la Agenda 2030, nos dice que las administraciones públicas debemos ser inclusivas y diversas, y debemos incorporar en nuestra acción pública, en nuestra formulación de las políticas públicas, la diversidad existente y abrir la administración pública a la participación del conjunto de la sociedad. La OCDE nos dice que cuando esto no se produce, que cuando no hay diversidad, cuando no hay inclusión, cuando se produce exclusión, se produce una merma de los derechos civiles y una falta de participación de las personas afectadas por la exclusión en la vida de la comunidad. Fíjense, hemos pasado de hablar de reservas, de personas con discapacidad en la administración pública, a hablar de democracia, a hablar de diversidad, a hablar de inclusión. Hemos elevado el discurso y necesitamos seguir elevando el discurso. Sabemos, también a través de los organismos internacionales, que cuando las personas no acceden en condiciones igualitarias a la educación o a la salud, ven mermadas su propia expectativa de vida, ven mermado su acceso al mercado laboral y ven mermadas sus posibilidades de trabajo y de actuación de manera autónoma. Esto supone una relegación del conjunto de la sociedad de las personas con discapacidad. La diferencia de más de 20 puntos en estudios secundarios entre las personas con discapacidad y el resto y más de 18 puntos en estudios universitarios nos pone en el punto de atención precisamente en los riesgos que corre el sistema de discapacidad en España y en el conjunto de los países que abordan esta temática. Por tanto, debemos abordar la discapacidad desde la perspectiva de la inclusión, desde la perspectiva de la diversidad, desde la perspectiva de la convivencia. Pongamos foco en estos nuevos conceptos, nuevos valores y trabajemos de una manera transversal la discapacidad desde estos principios y, como digo, que son los que tanto Naciones Unidas como la OCDE vienen incorporando a sus recomendaciones y a la obligación de los países para llegar al año 2030 de una manera real, de una manera inclusiva y de una manera que se aborde la vida en comunidad de una manera integral. La ONCE crea la Fundación 11 en el año 1978. El objetivo era colaborar con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, mejorar en su integración social las personas con discapacidad. Lo hemos identificado cuáles son las vías principales para conseguir esa mejor integración social. Es el acceso al empleo. El empleo normaliza, dignifica, da autonomía, y la eliminación de todo tipo de barreras, barreras físicas, barreras mentales que tenemos a veces las personas, ¿no?, con prejuicios sobre lo que se puede y no pueden hacer las personas con discapacidad, y eso ocasiona perjuicios a las personas con discapacidad, y las barreras en la tecnología, que son muy peligrosas porque aparecen de una manera muy solapada, ¿no? Todo lo que hacemos, ese bagaje de 99.000 empleos y plazas ocupacionales creadas, de multitud de actuaciones en el espacio físico y tecnológico para eliminar barreras, todo eso sí multiplica el efecto si conseguimos hacerlo en colaboración con entidades privadas y públicas, ¿no? En la parte privada destaca nuestra participación en convenios Inserta para apoyar a las empresas a la incorporación de personas con discapacidad y la eliminación de barreras, ¿no? Y es un asesoramiento que nosotros damos de una manera absolutamente gratuita. Y en la parte pública pues destaca la colaboración con diferentes administraciones públicas en ese papel subsidiario que tenemos de apoyar a las personas con discapacidad. En este sentido es muy destacable este convenio de colaboración con el INAP, por el cual, por donde pasan muchísimas personas que se incorporan a la función pública,
les podemos aproximar al mundo de la discapacidad, que es un mundo muy presente. Una de cada 3 o 4 familias hay una persona con discapacidad, pero es un mundo que a veces no es visible. No es visible en las estadísticas públicas y en las estadísticas privadas, no es visible porque tenemos poco acceso a veces al empleo y a veces también escaso acceso a la formación, por ejemplo, universitaria, porque existen barreras todavía también de acceso, a veces al acceso a la función pública, al acceso en general a los empleos, y tampoco a veces tenemos una presencia como consumidores con discapacidad. En todos estos aspectos, o en la propia financiación por parte de infraestructuras públicas por parte de la Administración, que deben de beneficiar a todos los ciudadanos y no debemos quedar excluidos las personas con discapacidad, o aquellos servicios, por ejemplo, de comunicación con la Administración pública que tenemos los ciudadanos y que a veces no son accesibles. Para corregir todo ello, creo que este convenio, esta colaboración y el papel de ustedes, su apoyo, es fundamental. Así que muchísimas gracias de antemano. Buenos días, soy Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido como CERMI. Estoy aquí en mi condición de representante de esta entidad porque esta institución es parte de una colaboración, de un proyecto colectivo entre el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Fundación 11 y CERMI, para acercar la administración pública a las personas con discapacidad y sus familias. La administración pública, lo público es una realidad extendida, generalizada, que está omnipresente en la vida de los ciudadanos. Y es una administración que en principio tendría que estar abierta porque, desde luego, acoge a toda la ciudadanía. Pero las personas con discapacidad y sus familias, las asociaciones, al tercer sector de la discapacidad, llevamos comprobando mucho tiempo que la administración presenta barreras, presenta dificultades, excluye, discrimina históricamente a las personas con discapacidad. Y es necesario forzar a través de decisiones, de estrategias, de iniciativas, que esta administración, que no deja de ser la encarnación de un poder público, la encarnación de la soberanía popular a través de su instrumento en la realización de políticas, que eso es una administración, tenga en cuenta a todos los ciudadanos, y entre esa ciudadanía están las personas con discapacidad, un 10% de la población, más de 4 millones de personas con discapacidad en España. Y ahora mismo percibimos que esa administración no es inclusiva, no es accesible, no es una administración abierta que favorezca y gestione bien y atienda la diversidad que presentamos las personas con discapacidad. De ahí nació este convenio, este marco de colaboración entre 3 entidades significadas y significativas, como el INAR, representando a la Administración General del Estado, como Fundación 11, como gran ente operativo en gestión de programas y actividades y estrategias de discapacidad, y como CERMI, que representamos o que encarnamos al movimiento social de la discapacidad, más en clave política. Este convenio ha dado muy buenos resultados en el sentido de conocer mejor cuáles las relaciones entre las personas con discapacidad y la administración, también en materia formativa, en dar y en abrir a todas las personas que están en la administración pública, que conozcan bien cómo son las personas con discapacidad, qué representan, cómo nos gusta ser tratadas, cuál es nuestra idiosincrasia, qué normativa, qué marco normativo hay en materia de discapacidad con esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también generar conciencia en las administraciones públicas, en sus gestores, pero también en los funcionarios y en los empleados públicos, que la administración está para servir a todas las diversidades sociales y que gana y mejora cuando se abre, cuando incorpora y cuando asume la diversidad humana. La valoración que hacemos de los resultados de este convenio, que ahora vamos a prorrogar, es muy positiva. Hemos hecho productos que creo que van a quedar para la mejora de la gestión pública, como el libro blanco del empleo público, u otras muchas medidas que no da tiempo aquí a relatar, pero que acercan al ciudadano, en este caso al ciudadano que tiene una diversidad, que tiene una diferencia, a la administración, y que en vez de sentirla como algo lejano, como algo frío, como algo distante que separa, la vamos sintiendo poco a poco como algo próximo, como algo también que es nuestro, que es de las personas con discapacidad. De ahí la valoración favorable, positiva de esta colaboración y la voluntad de intensificarla en el futuro.